todo cambia, pero cuando cambie se cambiará desde fuera, me da la impresión, no desde dentro, como intentan, ¿no? Como decía Jordi, que intentaban Podemos y Ciudadanos, ¿no? Totalmente, parece que sí. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que es indiscutible, y es que en estos últimos 40 años hemos tenido un periodo de prosperidad, paz y sobre todo libertad, que antes no ha habido, y probablemente haya sido el mayor en esas dimensiones que se conoce. ¿Quiere decir esto que tenemos que estar satisfechos con este régimen? Pues hombre, no tenemos que estar satisfechos porque nos hayan devuelto en cierta medida derechos que antes no teníamos, ¿vale? En 40 años yo creo que hemos acumulado la suficiente experiencia para saber qué funciona y qué no funciona de este régimen del 78 y de esta Constitución del 78. Y, hombre, hay pilares que son evidentemente claros que no funcionan y que no quieren cambiar, ¿eh? Nadie de los actores políticos quiere cambiar, ni siquiera esos que vinimos a cambiar las cosas, ¿eh? o a degenerar la política, ¿no? Al revés, nos hemos convertido en cómplices de ese sistema. El primero, lógicamente, es la forma del Estado, es decir, una monarquía parlamentaria. Vamos a ver. Cuando monarquía o república, hombre, por supuesto que tenemos que preguntarle a la gente qué quiere, si una monarquía o una república. Porque, claro, una república, si es una república de verdad, no una república bananera, garantiza que hay una separación de poderes. Una república de verdad garantiza la separación de poderes. Para empezar, porque no hay un jefe del Estado impuesto. Eso para empezar. Porque no olvidemos que el jefe de Estado también corresponde a un poder dentro de una organización democrática. Porque además, en una monarquía también se garantiza la representación y la igualdad del voto de las personas. Ese artículo 14 de nuestra Constitución, que todos somos iguales delante de la ley, aquí no se cumple. No se cumplen muchas cosas fundamentales. Por ejemplo, en el voto. No vale lo mismo un voto de una persona que vive en un sitio o en otro. La representación no es la misma. Y en una república, insisto, teóricamente ese problema no ocurre. Y naturalmente el de la separación de poderes, que en este caso los jueces, que no son en realidad un poder intrínseco, pero esa última barrera, que bien decía Jordi al principio, no la eligen los representantes políticos. Bueno, pues todo eso ocurre en nuestra Constitución y son anomalías que hay que arreglar si queremos conservar nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra prosperidad. Luego voy a añadir otros elementos, como son, por ejemplo, el derecho de la sociedad civil a legislar. Por ejemplo, en nuestra Constitución hay una ley de iniciativa popular, pero es un cachondeo, porque necesita tropecientas mil firmas y solamente para leyes ordinarias. Y eso sí, el Congreso quiere aceptarla a trámite. O sea, la sociedad civil no puede, decidir si se cambia una ley orgánica o si se modifica un artículo de la Constitución. No podemos. Está en manos de ¿quién? De otra de las aberraciones que tiene nuestra Constitución, que es darle el poder absoluto a los partidos políticos. Que sí, se han definido como un bipartidismo imperfecto, pero al final hay muchos partidos ahí que están comiendo de ese poder que les da la Constitución. Tanto los bisagras como los bipartidistas. Y eso tampoco ocurre en una democracia real. No se le puede dar el poder que se le da a los partidos políticos, porque es que además se lo pagamos. Les estamos pagando a los partidos. Con el dinero de todos los españoles les estamos sufragando lo que yo llamo la industria política. Y ese cáncer emana de la Constitución. Y eso en una república democrática real, eso no ocurre. La representación en listas cerradas, por ejemplo, que ellos han decidido, eso es de todo menos democrático. Fijaros que los partidos políticos, entre ellos, han hecho un pacto antitransfugismo y han desarrollado una ley antitránsfuga para, por ejemplo, que si un diputado o un concejal de un partido decide votar en contra de lo que dice la cúpula del partido, entonces le declaran tránsfuga y lo expulsan y le quitan sus competencias, les deja ya de participar en la vida pública como otro concejal o diputado de forma
mal. Es que no le dan ni una mesa y una silla para poder sentarse a leer los papeles para que se debaten en los plenos. Bueno, pues este nivel de tiranía propia de una dictadura es lo que está ocurriendo en el régimen de partidos oligarcas que tenemos en nuestra Constitución. Por lo tanto, esto es otro motivo más para decir monarquía o república. Y ya no digamos las competencias pilares básicas del Estado. Nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestra enseñanza. Eso se ha dejado en manos de oligarcas autonómicos. Y eso se ha traducido en en una reiterada vulneración del artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que somos iguales. ¿Qué coño vamos a ser iguales? No somos iguales, ni mucho menos. Unos son unos auténticos desgraciados y otros son unos castas parásitas privilegiadas. Esa es la relación. Eso sí que es una brecha, y no la brecha salarial. Eso sí que es una brecha. Y no digo que la brecha salarial no exista, pero eso es una brecha y que hay que abordar. Por lo tanto, cuando alguno me dice a mí, es que ya se votó la Constitución, ya votamos los españoles en el año 78 en la Constitución y la monarquía parlamentaria y bla, 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 bla. Digo, perdón. Habrá votado usted. Porque, que yo sepa, a día de hoy, casi el 70% de los que tenemos derecho a voto no hemos votado esa Constitución. Pero no vamos a estar votando todos los días. Perdón, cada 40 años, Tampoco le estoy pidiendo tanto. Es más, cuando ustedes votaron eso, ¿qué les preguntaban? La pregunta era, ¿quiere usted esta Constitución, sí o no? Claro, si votabas que sí, pero si votabas que no, ¿cuál era la alternativa? Seguir con las leyes del movimiento. Y además, aquellas personas que vivíamos, yo era un crío todavía, pero ¿qué pasa? Estaban viviendo en una situación de pérdida absoluta de libertades. Hombre, si les ofreces una monarquía de esas, pues la gente encantada. Ya veremos dentro de 30 años qué pasa, pero por lo menos ahora vamos a intentar ser más libres y más felices. Pues que iban a votar, majaderos. Y con todo el poder militar e institucional en manos del régimen. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues vamos. Y luego a mí me dicen, es que el rey hizo un esfuerzo muy grande. Pero vamos a ver, era su obligación. Su obligación era trabajar por su pueblo, por los españoles. Y sí, el Juan Carlos hizo bien en ceder su poder. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de tener a una oligarquía de partidos en servicio, a enriquecerse como un golfo y a ser inviolable. ¿Pero qué es eso de ser inviolable? ¿Cómo? Eso sí que es la mayor de las aberraciones que existe en nuestra Constitución. Y haya un personaje que no pueda ser juzgado por ser un criminal. Eso es realmente inaudito. Eso yo creo que no existe. Bueno, probablemente a lo mejor en algún país de estos de bananeros, pero esto es increíble. Que es inviolable. No, me dice alguno, no. Es que eso es solo en el desempeño de sus funciones. Pues no, señor. Porque el señor Borbón está ahora siendo investigado por los delitos fiscales, pero ya los jueces han dicho que todo lo que hizo antes del año 2014 no le cuenta porque era inviolable. Así que a ver si no somos tan ignorantes. Por lo tanto, hay motivos de sobra, como mínimo, para enmendar nuestra Constitución, para cambiar algún mísero artículo. Porque es que no hemos cambiado nada más que uno, el 135, y porque nos obligó Bruselas. Encima tenemos que limitar nuestra soberanía monetaria. Bueno, pues en 40 años habrá que adaptar la Constitución a nuestros tiempos y el modelo de Estado. Porque es que, lógicamente, eso se ha quedado obsoleto. ¿Cómo va a prosperar una sociedad, al igual que otras vecinas, si nuestras normas y nuestras leyes no se adecúan a los tiempos? Es que ahí está la clave, Juan Carlos. ¿Sí? Efectivamente, es que esa es la clave. Eso es. Claro. En la Constitución americana, que la han enmendado 500 veces en 230 años, 500 veces, Juan. Sí. Pues hombre, con todo mi respeto, esa gente puede presumir que tiene una democracia. Luego podrán hablar de otras cosas, podrán hablar de lo que sea, de las desigualdades, de los negros, de los blancos, de los chinos, de no sé qué. Pero hombre, es que estamos hablando de un país de 47 millones de que somos pocos, coño, que lo tenemos muy fácil para poder gestionar un territorio muy pequeño como es España, y nos empeñamos en mantener este régimen infame, que insisto, son unas contradicciones que yo no voy a dejar pasar por alto jamás.
jamás. Es que esa es la clave, Juan Carlos. Al final hay mucha gente que teme que cuando hablamos de cambios de constitución, cuando hablamos de medidas de profundización democrática, que son eso, medidas únicas y exclusivamente de profundización democrática, esto no se propone para cumplir una agenda comunista, masónica, bolivariana, etófilo, no sé qué. No, se hace para garantizar que el país, que las instituciones del país sean más estables, para que el campo de juego de la política sea más justo para todos y sea más estable. Y son medios de los que se va a beneficiar, o son medidas que van a acabar beneficiando absolutamente a todos los partidos y absolutamente a todos los ciudadanos. Son, insisto, medidas única y exclusivamente de profundización democrática, de las reglas del juego, de que el tablero que es España o el mosaico que es España no se rompa porque alguien tenga una opinión diferente o porque alguien quiera aprobar una medida concreta, que ese tablero aguante y resista todas las políticas que se quieran ejecutar sobre él. Sencillamente, no hay agendas ocultas, no hay nada. Es profundización democrática pura y dura para buscar más estabilidad para el país. O al menos así lo entiendo yo. Vamos, me imagino que aquí todos más o menos estamos de acuerdo, ¿no? No, es que aquí están, y además la propaganda de un lado, además, sobre todo la propaganda que viene de la derecha, estigmatiza a la República porque la asocia con el comunismo y con el bananerismo. Que no, hombre, que no. Que no. ¿Pero de qué coño me está usted hablando? Analfabetos. Es que de verdad, ya hablaremos de la prensa en otro siguiente programa, de lo que está pasando. Sí. Porque es que, claro, es tan lamentable. Estos propagandistas, por un lado lo de la izquierda, lo de la derecha, es que están destruyendo nuestras convicciones, están deteriorando nuestro sentido común. ¿Solo para qué? Repito, para mantener su industria política, porque es de lo que viven. No hay políticos de profesión, lo son todos. Todos. Hoy en día son todos. La política expulsa a la gente brillante. La gente brillante no quiere estar en política. Precisamente por estas razones. Porque no tiene libertad. Porque se debe a ese partido, a esa dirección y ir en contra de sus principios. Así es. En manos de toda esa gente estamos. En manos de toda esa gente. Así es, no se encuentran gente argumentando diferente enfrente, sino que se encuentran un muro ideológico que no pueden sobrepasar, y esto es muy complicado. En cualquier caso, yo creo que llevamos ya bastante tipo de programa. No sé si queréis añadir algo más muy breve, si es posible, por favor, o si no, vamos concluyendo. Bueno, yo sí que me gustaría comentar que básicamente que el tema de la República, tampoco que, lo digo porque por contrastar lo que ha comentado, que no creo que sea una cosa que vaya ligada a los otros temas. Yo creo que todos los temas son independientes entre sí, en el sentido de que tú puedes tener una monarquía y ser un sistema muy proporcional, muy políticamente, o sea, distribuido, como Dinamarca o Holanda, por ejemplo, son monarquías y, hostia, ojalá tuviéramos su sistema político, ¿sabes? Yeah. Ojalá. En cambio, hay repúblicas que, hostia, también déjalas correr con sistema político porque... entonces, lo que quiero decir es que para mí son temas totalmente independientes. Decidir si república o monarquía es una cosa, es más por el tema de si queremos esta corona o no, creo que ese es el asunto. Y luego, si queremos nuestro sistema político, ¿cómo lo queremos? Eso se define con otros parámetros. Obviamente, claro, es que si quieres un sistema presidencialista, solo puede ser república. Es el único caso. Pero si no lo quieres presidencialista, entonces, pues claro, presidencialista no vas a ser un sistema monárquico presidencialista, porque entonces el rey sería que tendría poder y seríamos jodidos, ¿no? Claro. Pero que, salvo en ese caso, salvo que quieras un sistema presidencialista, en lo demás no condiciona. Es decir, si lo quieres parlamentario o con una monarquía más directa, tipo Suiza, iniciativas populares, cosas así que tienen. Todas esas cosas pueden ir independientemente de que tengas un tío ahí que, o sea, el que te pone el sello, digamos, se llame presidente de la República o se llame rey, porque hay muchas, digamos, que son intercambiables, repúblicas y monarquías en el sentido de cómo están estructuradas a nivel de jefatura de Estado. En ese sentido es lo que digo, que ojo, porque repúblicas hay muchísimas, muchos tipos, y que al final son problemas que yo los veo que pueden ser abordados por separado. Y bueno, y luego pues eso que ha comentado Juan Carlos, estoy muy de acuerdo también, el de los 30 o 40 años. Hombre, yo creo que si hacemos una nueva constitución, por favor, que haya una cláusula que ponga que después de 30 o 40, o lo que se decida, años, se deberá procederse a convocar un referéndum para ratificarla o no, y entonces cambiarla en texto, ¿no? Porque es que si no, es que, joder, es que parece que no podemos, somos como niños, no podemos cambiarlo. O sea, bueno, sí, hombre, también es que ahora yo creo que desde hace años hay un clamor popular o se nota mucho que hay muchísima demanda popular porque se cambien ciertas cosas de la Constitución, ¿no? La Constitución está a debate ahora mismo, igual que muchas instituciones. Entonces, bueno, habría que ver cómo se articula eso. En cualquier caso,